¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al ático una vez más. El día 30 de enero de 1989, en los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino en Colorado, Estados Unidos, moría guillotinado por el cable de acero que debía sujetar una pancarta de meta el duque de Cádiz, don Alfonso de Borbón, primo hermano del rey Juan Carlos I de España. ¿Qué sucedió realmente aquella funesta tarde invernal en la que lucía un sol espléndido para que el duque de Cádiz, un esquiador, podríamos decir, profesional, no alcanzase a ver aquel obstáculo que lo guillotinó como a sus antepasados borbones en Francia? Don Alfonso de Borbón-Dampierre, el duque de Cádiz, descendía por la pista Eagle County acompañado del ex campeón austriaco Toni Sailer, de su esposa y del encargado de seguridad de los campeonatos. Inspeccionaban el estado de la pista cerrada al público, en la que al día siguiente se disputaba la prueba de descenso del Campeonato Mundial de Esquí Alpino. Mientras marcaban el trazado del recorrido y cada una de sus puertas, Toni Sailer reparó en la existencia de un cable trenzado de acero que atravesaba la pista unos 100 metros más abajo y previno del peligro en su idioma, en alemán, al duque de Cádiz, que le seguía a unos metros de distancia. Le espetó: Alfonso, cuidado, abajo están trabajando. El empleado de la estación, Daniel Conway, quien más tarde desapareció para siempre, como si se le hubiese tragado la tierra, manipulaba un cable de acero de unos 4 milímetros de grosor para la pancarta de meta, y esta cuerda metálica estaba situada a una altura de unos 75 metros sobre la nieve. Pero Alfonso, aunque se manejaba muy bien en alemán, no le escuchó. Había enfilado ya a unos 45 kilómetros por hora el último trayecto de su vida. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!, exclamó Toni Sailer segundos después, al verle tendido en la nieve, cuando eran las 15:56 del lunes, las 11:56 en España. El duque de Cádiz permaneció inmóvil alrededor de media hora en la pista, desangrándose, debatiéndose entre la vida y la muerte, sin que ningún facultativo en condiciones le auxiliase. El médico dio instrucciones de que no se le trasladase al hospital hasta que no se personase en la pista la policía, y cuando al final llegó la ambulancia, avisada por la patrulla de la policía, ya tenía el pulso muy débil. Le introdujeron con sumo cuidado en una furgoneta para trasladarle al centro médico, y una vez allí, una hora más tarde, el forense certificó su muerte. El cadáver, como evidenciaba la autopsia del doctor Ben Galloway, presentaba una incisión en el cuello en forma de media circunferencia, y este cable se deslizó por su cuello hasta partirle las cervicales por la propia inercia del descenso. Queridos amigos, como nos cuenta José María Zabala en su libro El Borbón non grato, la muerte del duque de Cádiz no fue investigada, al menos en España. Sin embargo, la policía norteamericana del estado de Colorado, donde sucedió el accidente, llevó a cabo un informe en el cual José María Zabala afirma haber visto la etiqueta pegada en la parte frontal, en el embés, la palabra homicidio. Asimismo, este informe contenía más de 100 fotografías que le fueron tomadas al cuerpo agonizante del duque de Cádiz mientras permanecía en la nieve antes de que apareciese la ambulancia, que tardó en llegar al menos casi una hora. Por supuesto, en España no trascendió ni el informe detallado de la autopsia ni las fotografías, pero sí sabemos que el señor que estaba extendiendo el cable en aquel momento, cuando al duque de Cádiz le fue rebanado el cuello, este hombre desapareció. No ha trascendido en absoluto ninguna entrevista, ninguna declaración de esta persona. En este punto, José María también recuerda una conversación con Francisco Fernández Ochoa, el ya fallecido, entonces era campeón mundial de esquí, campeón olímpico, y de su hermana Blanca Fernández Ochoa, los cuales, una vez más, como hemos visto en tantas otras ocasiones, véase por ejemplo el caso de John Kennedy, cuando se estrella con su avioneta en el mar, que el duque de Cádiz era un experto esquiador
y fue avisado, pero lógicamente cuando es avisado de voz por el jefe de seguridad de las pistas que esquiaba con él, pues ya era tarde. Es como si el cable hubiera sido levantado en el momento preciso. Es decir, el expediente de la muerte del duque de Cádiz fue absolutamente cerrado, carpetazo total y absoluto en España y, lógicamente, en Estados Unidos se atuvieron a las órdenes de España, no cabe duda. Por otro lado, hay que recordar que el duque de Cádiz ya había sido objeto de un accidente con resultado mortal. 5 años antes resultó muerto su hijo de 11 años, su hijo mayor Francisco, y esto nos hace recordar y nos hace sospechar que muy probablemente ya se estaba planeando la muerte del duque de Cádiz con anterioridad. Yo me sumo, lógicamente, a estas sospechas sin lugar a dudas. Así es que, queridos amigos, nunca nos podemos fiar de las versiones oficiales. Una vez más, esta versión oficial con resultado mortal, pues mucho nos tememos que pudiera ser un plan de reorganización de las casas reales. A unos 45 kilómetros por hora el último trayecto de su vida. Oh Dios mío, exclamó Tony Saylor segundos después, al verle tendido en la nieve, cuando eran las 15:56 del lunes, las 11:56 en España. El duque de Cádiz permaneció inmóvil alrededor de media hora en la pista, desangrándose, debatiéndose entre la vida y la muerte, sin que ningún facultativo en condiciones le auxiliase. El médico dio instrucciones de que no se le trasladase al hospital hasta que no se personase en la pista la policía, y cuando al final llegó la ambulancia, avisada por la patrulla de la policía, ya tenía el pulso muy débil. Le introdujeron con sumo cuidado en una furgoneta para trasladarle al centro médico, y una vez allí, una hora más tarde, el forense certificó su muerte. El cadáver, como evidenciaba la autopsia del doctor Ben Galloway, presentaba una incisión en el cuello en forma de media circunferencia, y este cable se deslizó por su cuello hasta partirle las cervicales por la propia inercia del descenso. Queridos amigos, como nos cuenta José María Zabala en su libro El Borbón non grato, la muerte del duque de Cádiz no fue investigada, al menos en España. Sin embargo, la policía norteamericana del estado de Colorado, donde sucedió el accidente, llevó a cabo un informe en el cual José María Zabala afirma haber visto la etiqueta pegada en la parte frontal, en el embés, la palabra homicidio. Asimismo, este informe contenía más de 100 fotografías que le fueron tomadas al cuerpo agonizante
del duque de Cádiz mientras permanecía en la nieve antes de que apareciese la ambulancia, que tardó en llegar al menos casi una hora. Por supuesto, en España no trascendió ni el informe detallado de la... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al ático una vez más. El día 30 de enero de 1989, en los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino en Colorado, Estados Unidos, moría guillotinado por el cable de acero que debía sujetar una pancarta de meta el duque de Cádiz, don Alfonso de Borbón, primo hermano del rey Juan Carlos I de España. ¿Qué sucedió realmente aquella funesta tarde invernal en la que lucía un sol espléndido para que el duque de Cádiz, un esquiador, podríamos decir, profesional, no alcanzase a ver aquel obstáculo que lo guillotinó como a sus antepasados borbones en Francia? Don Alfonso de Borbón-Dampierre, el duque de Cádiz, descendía por la pista Eagle County acompañado del ex campeón austriaco Toni Sailer, de su esposa y del encargado de seguridad de los campeonatos. Inspeccionaban el estado de la pista cerrada al público, en la que al día siguiente se disputaba la prueba de descenso del Campeonato Mundial de Esquí Alpino. Mientras marcaban el trazado del recorrido y cada una de sus puertas, Toni Sailer reparó en la existencia de un cable trenzado de acero que atravesaba la pista unos 100 metros más abajo, y previno del peligro en su idioma, en alemán, al duque de Cádiz, que le seguía a unos metros de distancia. Le espetó: Alfonso, cuidado, abajo están trabajando. El empleado de la estación, Daniel Conway, quien más tarde desapareció para siempre, como si se lo hubiese tragado la tierra, manipulaba un cable de acero de unos 4 milímetros de grosor para la pancarta de meta, y esta cuerda metálica estaba situada a una altura de unos 75 metros sobre la nieve. Pero Alfonso, aunque se manejaba muy bien en alemán, no le escuchó. Había enfilado ya
autopsia ni las fotografías, pero sí sabemos que el señor que estaba extendiendo el cable en aquel momento, cuando al duque de Cádiz le fue rebanado el cuello, este hombre desapareció. No ha trascendido en absoluto ninguna entrevista, ninguna declaración de esta persona. En este punto, José María también recuerda una conversación con Francisco Fernández Ochoa, el ya fallecido, entonces era campeón mundial de esquí, campeón olímpico, y de su hermana Blanca Fernández Ochoa, los cuales, una vez más, como hemos visto en tantas otras ocasiones, véase por ejemplo el caso de John Kennedy, cuando se estrella con su avioneta en el mar, que el duque de Cádiz era un experto esquiador y fue avisado, pero lógicamente cuando es avisado de voz por el jefe de seguridad de las pistas que esquiaba con él, pues ya era tarde. Es como si el cable hubiera sido levantado en el momento preciso. Es decir, el expediente de la muerte del duque de Cádiz fue absolutamente cerrado, carpetazo total y absoluto en España y, lógicamente, en Estados Unidos se atuvieron a las órdenes de España, no cabe duda. Por otro lado, hay que recordar que el duque de Cádiz ya había sido objeto de un accidente con resultado mortal 5 años antes. Resultó muerto su hijo de 11 años, su hijo mayor Francisco, y esto nos hace recordar y nos hace sospechar que muy probablemente ya se estaba planeando la muerte del duque de Cádiz con anterioridad. Yo me sumo, lógicamente, a estas sospechas sin lugar a dudas. Así es que, queridos amigos, nunca nos podemos fiar de las versiones oficiales. Una vez más, esta versión oficial con resultado mortal, pues mucho nos tememos que pudiera ser un plan de reorganización de las casas reales.